Esta semana en Vaticano, conozca cómo la reforma financiera del Vaticano sigue dando pasos hacia los estándares de la finanza internacional. Además, ya están realizando preparativos para el Sínodo de la Familia de octubre, algunos públicamente y otros a puerta cerrada. El Papa Francisco recibe a los obispos de la República Dominicana en audiencia privada y este príncipe alemán comparte con nosotros su encuentro con el pontífice. Para terminar, hablaremos de un nuevo libro escrito por un católico divorciado. Todo esto y mucho más aquí en Vaticano. El Comité Supervisor para la Reforma Financiera del Vaticano presentó su informe anual la última semana de mayo. El sistema en contra del lavado de activos que han aplicado estos años está funcionando. El presidente del comité ha llevado a cabo la reforma desde el inicio, cuando el Papa Benedicto XVI le pidió que llevase las finanzas vaticanas a los estándares internacionales. Es un trabajo que está en proceso. Lo primero que hemos hecho estos últimos años es poner en funcionamiento un marco legal nuevo y actualizado. En segundo lugar, hemos establecido un nuevo marco institucional y, por último, hemos fortalecido masivamente la cooperación internacional. Aún hoy seguimos este esquema. Es un proceso en el que cada paso es crucial. Estamos haciendo esto junto a la comunidad internacional y a medida que damos pasos, explicamos por qué lo estamos haciendo y cómo. Soy optimista porque estamos consiguiendo grandes resultados. Los datos demuestran que el sistema de vigilancia está funcionando. De hecho, las transacciones sospechosas están disminuyendo de más de 200 casos en el año 2013 a 147 en el 2014. AIB se ha vuelto totalmente operativo y, como ven en el informe, se cuenta con hechos y cifras bastante prometedoras. Lo que se conoce informalmente como el perro guardián de las finanzas al interno del Vaticano fue instituido por el Papa Benedicto XVI en el año 2012. El Sínodo de los Obispos, que se celebrará en octubre, se está preparando de maneras muy distintas. Los obispos alemanes organizaron una reunión en Roma a puerta cerrada en la Universidad Pontificia Gregoriana. Ha sido una iniciativa de los altos cargos de las conferencias de obispos, es decir, el cardenal Marx de Alemania, el arzobispo Ponte de Francia y el obispo Pugel de Suiza. Creemos que el encuentro ha sido organizado por la Conferencia Episcopal de Alemania, ya que su administración se encontraba ahí. El objetivo ha sido reunir a personas con la misma forma de pensar para discutir la renovación pastoral en relación con la sexualidad humana, la familia y el matrimonio. Invitaron a 50 participantes, 9 obispos, teólogos y sacerdotes, para tener un día de estudio antes del sínodo y así prepararse. El encuentro no ha sido anunciado, no se ha hecho publicidad de ningún tipo y ha sido a puerta cerrada. Ha sido algo inusual. Se espera que este tipo de reuniones, para discutir temas importantes, se anuncien con algún tipo de notificación, incluso aunque se realice a puerta cerrada. El hecho de que no se haya comunicado al público ha creado un clima de desconfianza. La reunión celebrada en secreto creó un aura de misterio, especialmente porque algunos periodistas sí estuvieron presentes. Había también representantes de medios de comunicación entre los invitados, lo que fue bastante extraño, dado que se realizó a puerta cerrada. ¿Por qué invitas a tantos medios de comunicación? Había 8 periodistas de Francia, Alemania, Suiza e Italia. Las personas se han preguntado por qué invitan a los periodistas si no van a poder informar sobre lo que se discute. 2 lo hicieron y los otros no. Yo creo que lo que buscan es promover la agenda en otros lugares e impulsar este punto de vista que muchas personas de la Iglesia no aceptan. Muchas personas se preguntan si esta iniciativa ha sido financiada con los impuestos de la Iglesia. Si fuese así, muchos fieles católicos se sentirían traicionados, ya que no comparten esta corriente que de alguna manera promueve las relaciones entre personas del mismo sexo. Mientras tanto, se están llevando a cabo muchas iniciativas abiertas al público. El padre José Granados, del Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia, acaba de escribir un libro defendiendo el matrimonio entre hombre y mujer. El título, Una sola carne en un solo espíritu.
Una sola carne es la frase bíblica. En el libro del Génesis escuchamos que Dios les creó al principio hombre y mujer y dijo serán una sola carne. Y es la expresión que se usa para hablar del matrimonio indisoluble. El hombre y la mujer se hacen un solo cuerpo, ¿no? en la unión de toda su vida y en la procreación y educación de los hijos. Y la idea del libro era también incluir esta otra frase en un solo espíritu, porque la unión del matrimonio no es solo en la carne, aunque se comparte, se arraiga en la carne, pero pasa precisamente por el don del Espíritu Santo. Es una frase de un padre de la Iglesia, Tertuliano, que dice que el hombre y la mujer se hacen una carne y también llegan a ser un solo espíritu, hablando del Espíritu Santo. Y Juan Pablo II la cita en su obra, en su exhortación Familiaris Consortio, como una especie de perspectiva de toda la vida matrimonial. Llegar a ser un solo espíritu, es decir, poder transmitirse uno al otro el amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Con este título, para dar un poco la visión de conjunto de que es un sacramento que empieza en el cuerpo, pero que tiene el horizonte de toda la unión del amor de Dios. Y durante la audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco reflexionó sobre la pobreza y la definió como el flagelo que azota a la familia y la sociedad. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos referimos a la pobreza como condición de vida que pone a prueba a la familia y la hace vulnerable. La pobreza azota a muchas familias en las periferias de las grandes ciudades y también en algunas zonas rurales. Muchas veces se ve agravada por la guerra, que es sin duda la madre de todas las pobrezas, depredadora de vidas, de almas y de los afectos más queridos. En medio de estas situaciones, muchas familias intentan vivir con dignidad, confiando en la bendición de Dios, convirtiéndose así en una auténtica escuela de humanidad que salva a la sociedad de la barbarie. Pero este reconocimiento no nos exime de nuestra obligación de velar con la oración y con la acción para que a nadie falte el pan, el trabajo, la educación y la sanidad. Es necesario que desde todas las instancias de la vida pública se pongan los medios para un nuevo orden social, que rompa la espiral perversa entre familia y pobreza, que lleva a la sociedad a la ruina. También nosotros, cristianos, debemos estar cada vez más cerca de las familias que sufren la pobreza. La Iglesia Madre no debe olvidar nunca este drama de sus hijos. Ella también está llamada a ser pobre, practicando la simplicidad en su propia vida, de manera que llegue a ser fecunda y pueda dar una respuesta a tanta miseria. Bienvenidos nuevamente. Está viendo Vaticano. Durante el rezo del Ángelus del pasado domingo, fiesta de la Santísima Trinidad, el Papa Francisco recordó a los fieles la meta del peregrinar terreno. La Trinidad, como ya mencioné, es también la meta última hacia la cual se dirige nuestro peregrinar terreno. El camino de la vida cristiana es, de hecho, esencialmente trinitario. El Espíritu Santo nos guía hacia el conocimiento total de las enseñanzas de Cristo. También nos recuerda lo que Jesús nos enseñó. Y Jesús, por su parte, ha venido al mundo para hacernos conocer al Padre, para guiarnos y reconciliarnos con Él. Todo en la vida cristiana gira alrededor del misterio de la Trinidad y se realiza en su infinito misterio. E viene compiuto in ordine a questo infinito mistero. Antes de terminar, el Papa recordó a un sacerdote francés beatificado ese mismo día. Hoy en Bayona, en Francia, fue beatificado el sacerdote Louis-Édouard Sestac,
fundador de las Hermanas Siervas de María. Su testimonio del amor de Dios y del prójimo es un nuevo estímulo para la Iglesia, para vivir con alegría el Evangelio de la caridad. A vivere con gioia il Vangelo della carità. El Santo Padre recibió en audiencia a los participantes de un encuentro organizado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Enfatizó el vínculo entre difundir la buena nueva en el ámbito de la nueva evangelización y difundir el conocimiento del amor misericordioso de Dios Padre. El Papa Francisco les ha confiado la preparación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Les dijo que su objetivo es dejar claro que el don de la misericordia es el anuncio de la Iglesia, que está llamada a transmitir en su trabajo de evangelización en estos tiempos de grandes cambios. El Papa recibió a los obispos de República Dominicana el jueves en la mañana en el Palacio Apostólico en el Vaticano. Los obispos dominicanos estuvieron aquí en Roma para una visita periódica denominada Ad Limina, que se lleva a cabo cada 5 años. En su mensaje a los obispos, el Papa Francisco les pidió que promovieran y defiendan a la familia fundada en la definición tradicional del matrimonio, la unión para toda la vida de un hombre y una mujer, abiertos a la vida y preparados para mantener la fe, junto con sus promesas del uno para con el otro. Indiscutiblemente que un encuentro formidable. Amistad, cariño, como es el Papa Francisco. Un hombre de una admirable sencillez, una cordialidad y sobre todo la forma de hablar tan directa, tan sencilla que tiene. A mí siempre me ha impresionado muchísimo esto. Su discurso es un discurso coloquial, es un maestro muy sencillo, o sea que no va a hacer muchas prédicas a lo sustancial. Y eso para mí es fundamental en el magisterio pontificio. La Asociación Ciencia y Vida fue recibida por el Papa Francisco en el Vaticano. Está celebrando su 10º aniversario de fundación. El grado de progreso de una civilización se mide por su capacidad de proteger la vida, especialmente sus etapas más frágiles, señaló el pontífice a la Asamblea. El Papa además enumeró la desnutrición, la guerra, la violencia y la eutanasia como ataques a la vida humana. Finalizando su discurso, el Papa Francisco instó a la asociación a continuar su trabajo en promover la cultura de la vida. Y el pontífice se reunió el viernes con el primer ministro de Eslovenia, Miro Cerar, y le dijo que continúe forjando un diálogo constructivo dentro del progreso de la reconciliación nacional. Cerar lidera el partido Centro Moderno en su país. El Papa Francisco envió un mensaje de video al movimiento Juan XVII la semana pasada. Enfatizó la unidad de la sangre en la sangre de los mártires. Esta celebración de unidad cristiana que ustedes me han enviado, esta jornada de la reconciliación, y desde aquí me quiero asociar a ustedes. Sabe que los cristianos son discípulos de Cristo, que son uno, que son hermanos. No le interesa si son evangélicos, ortodoxos, luteranos, católicos, apostólicos, no le interesa. Son cristianos. Y esa sangre se junta. Hoy estamos viviendo, queridos hermanos, el ecumenismo de la sangre. Además de una serie de audiencias públicas semanales, el Papa Francisco se reúne a menudo con distintas personas de manera individual. A veces son viejos amigos. Casi cada semana los presidentes y primeros ministros del mundo, reyes y reinas, también lo visitan. El 28 de mayo, el Papa Francisco recibió al príncipe alemán Alejandro de Sajonia, el margrave de Meissen, en audiencia y lo conmovió profundamente. Lo vi. Hablé algunas palabras en español con él y pude ver inmediatamente que su sonrisa estaba más radiante que antes. E intercambiamos algunas palabras y me emocioné mucho, porque él es una persona muy humilde, muy carismática y de buen corazón. También es muy amable, de mente abierta. Demuestra que cuando las personas están muy cerca, digamos, de Dios, pierden el interés por las cosas materiales y las cosas del mundo, porque están tan cerca de aquello que pudiera ser la eternidad, y eso es lo que transmiten a las personas que tratan con ellos, y es una sensación maravillosa.
Provenientes originalmente de Alemania, el príncipe vive y trabaja con su esposa y sus 4 hijos en la Ciudad de México. Y como es la costumbre, le trajo regalos al Papa Francisco. Bueno, primero que nada le presenté a mi familia uno por uno. Luego le entregué nuestros regalos porque teníamos también algunos regalos de unas monjas mexicanas. Le hicieron pinturas de la Virgen de Guadalupe. Teníamos un libro de un artista con síndrome de Down. Y nosotros le compramos una bella representación de María de Guadalupe hecha por los indios en paja pintada. Y estuvo muy impresionado con esto, por esta pintura. Y estuvo muy contento de recibir el libro del artista con síndrome de Down. E intercambiamos algunas palabras sobre cómo debemos tratar a estas personas y cómo podemos ayudarlas. En julio, el Papa Francisco viajará a la Latinoamérica que el príncipe ha adoptado y las expectativas son altas. No solo en México, sino que en toda Latinoamérica estamos fascinados de tener a nuestro primer papa proveniente de un país latinoamericano, digamos de Sudamérica, y estamos fascinados por este hecho. Seguimos lo que está haciendo. Estamos encantados por su apariencia, por su manera sencilla de acercarse a las personas y ser amable con los ancianos, los niños, y creemos que es un buen líder. El 27 de mayo, en las Naciones Unidas en Ginebra, los miembros ejecutivos del Soberano Consejo de la Orden de Malta y representantes de la Orden se reunieron con el director general Michael Moller para tener una sesión informativa sobre su simposio que se realizaría más tarde de ese día, denominado Las religiones juntas para la acción humanitaria. Durante una conferencia de prensa, el gran canciller de la Orden de Malta, el barón Albrecht von Bottsalger, señaló que habían aumentado los obstáculos para brindar ayuda humanitaria debido a que el panorama de los conflictos había cambiado. Ya no tenemos guerras internacionales declaradas en las que los beligerantes son los países que han suscrito los principios humanitarios y todo eso. Los invitados del simposio de un día de duración fueron bienvenidos por la embajadora de la Orden de Malta para la ONU. Ella además explicó el procedimiento y el objetivo de la misma. Nuestras conversaciones están contribuyendo al proceso de la Cumbre Humanitaria Mundial. Las conclusiones serán recogidas en un informe que enviaremos al secretario de la cumbre. El objetivo es que se expongan en las consultas globales que se llevarán a cabo en Ginebra el próximo mes de octubre. La Orden de Malta reunió a panelistas impresionantes y distinguidos, académicos de alto nivel, líderes de fe de diferentes religiones, organizaciones humanitarias y quienes elaboran las políticas. Los expositores abordaron temas sensibles dentro del marco de trabajo de la próxima Cumbre Humanitaria Mundial. Porque debemos promover un mensaje, esto es, la humanidad es para todos. La humanidad no es solo para una religión, no es solo para un grupo, no es solo para un partido político. La humanidad es para todos nosotros y es creada por Dios para que nosotros compartamos juntos sus recursos. Las organizaciones de fe necesitan empezar a trabajar con los jóvenes. Hay que transmitirles valores positivos y enseñarles que la fe es un sistema de valores con una dimensión sobrenatural. Y además, mostrarles la conexión entre los diferentes credos. La contribución de las organizaciones basadas en la fe durante las guerras y el papel de las religiones para promover la reconciliación fue un tema clave del panel. Bienvenidos nuevamente. Está viendo Vaticano. Paraguay es uno de los 3 países que el Papa Francisco visitará en su segundo viaje a Latinoamérica. El embajador de Paraguay ante la Santa Sede, Esteban Kriskovic, dijo que significa para ellos haber sido elegidos entre más de 180 invitaciones de diferentes diócesis y de presidentes de varios países. Una alegría inmensa, y como ha dicho el señor presidente de la República, es un milagro para nuestro país, es un milagro por todas las bendiciones que traerá esta visita, bendiciones a nivel espiritual, a nivel material y sobre todo a nivel de unidad y de alegría que ya se vive en el pueblo paraguayo. El país espera la llegada de 2,5 millones de argentinos y miles de personas de otros países. El embajador cree que este viaje será todo un éxito. Una de las actividades del Papa en Paraguay es la misa en la explanada del santuario.
La fiesta de la Virgen de Caacupé es el 8 de diciembre. Cada año durante la novena previa a su festividad se ve una cola inmensa durante 9 días de personas que acuden a esa basílica. Nuestra población total del Paraguay es de 7,5 millones de habitantes. Durante esos 9 días, más de 4,5 millones acuden a visitar a su madre, a la Virgen de Caacupé. Y algunos inclusive caminan 30 kilómetros, 20 kilómetros, 5 kilómetros, de acuerdo con las posibilidades. Gente de todas las edades, niños, ancianos, enfermos, jóvenes. Es algo impresionante. Es una peregrinación tan importante que cuando fue el año mariano, en 1987, Juan Pablo II eligió 5 santuarios del mundo para rezar los misterios del Rosario. Y entre ellos, conjuntamente con los de Fátima, Guadalupe, Lourdes, eligió también el santuario de la Virgen de Caacupé. El embajador explicó además que los paraguayos tienen un gran afecto por el Papa Francisco desde que era arzobispo en Buenos Aires. Mientras que algunos funcionarios de la Iglesia alemana promueven lo que ellos entienden como misericordia para la comunión de los católicos divorciados vueltos a casar, este laico sugiere otra alternativa. Él es divorciado, pero no se ha vuelto a casar. Lamentablemente, hace 5 años mi esposa me dejó. Pidió el divorcio y se casó con otro hombre. Ambos éramos católicos y bastante activos en nuestra fe, y estoy convencido que debo seguir practicando mi fe, y mantengo como algo sagrado la indisolubilidad del matrimonio. Beckman quería mantener vigente la promesa que hizo el día de su matrimonio. Él cree en un matrimonio hasta la muerte. Él ve en ello la imitación de Cristo. Obviamente puede ser muy duro, pero ser cristiano no es un entretenimiento fácil y un seguimiento de Cristo, donde puedes escoger siempre la salida más fácil, sino que a veces esto significa la cruz, lo que el mismo Jesús hizo. En algunos casos necesitas estar listo para hacer sacrificios por tu fe. Obviamente debes evitar que tu matrimonio fracase y hacer todo lo posible para evitar ese fracaso. Pero si sucede y el vivir juntos, si se promete la fidelidad hasta la muerte, entonces debes cumplir tu promesa. Debido a ello, puede participar de la vida de los sacramentos. Porque quien se mantiene firme con la indisolubilidad del matrimonio y es fiel con lo que ha prometido, tiene acceso ilimitado a los sacramentos. No me sentiría excluido de las demás personas o de la Iglesia, pero tendría la sensación de no tener la disposición correcta para participar en el sacrificio de la cruz que está presente en la misa. Y a veces, cuando tengo la sensación de que no estoy preparado o de que no estoy a la altura de los estándares de un cristiano, entonces no me acerco a la comunión. Espero para confesarme primero, de manera que pueda retomar la situación cuando esté en paz y pueda decir que ya puedo recibir nuevamente el cuerpo del Señor. Beckman es el autor de un libro con su historia que está disponible en alemán y en italiano y que sirve como testimonio de los laicos acerca de este tema. Justo en el primer año de su pontificado, el Papa Francisco encomendó al mundo a Nuestra Señora de Fátima durante una ceremonia especial en el Año de la Fe. Ahora, para el 100º aniversario de la aparición, se encuentra en el horizonte un posible viaje de Francisco al santuario de Fátima en el año 2017. A pesar de tener 100 años, hoy en día alrededor del mundo, las personas son devotas a Nuestra Señora, tal y como se apareció en Fátima. Esto conduce a una verdadera inculturación, como esta imagen de ella, en el estilo bizantino oriental. Aquí está escrito: hace ya casi 10 años, como veíamos la necesidad en mi parroquia de que hubiese una imagen de tipo bizantino oriental para difundir la devoción de Fátima en Rusia, con un iconógrafo ruso estuvimos trabajando 1 año y medio, que no fue poco,
hasta que nos pusimos de acuerdo y conseguimos hacer un icono que le pareciese bien a él y a nosotros. Entonces, el icono es este, que realmente quedó muy bonito, y para entenderlo, y para que podáis rezar al icono si queréis de Fátima, pues hay que darse cuenta de que aquí en el centro está escrito con palabras de ruso antiguo, paleoslavo, la palabra corazón, sierce, corazón. Entonces, esto es el corazón de María, que está rodeado de las espinas, con el rosario, y luego tiene esta fenefa, que según Sor Lucia quería decir la luz, que es un tema totalmente ruso, porque el corazón de la oración rusa consiste en alcanzar la luz increada. Y aquí está escrito: en ti la unidad, para que podamos rezar juntos a la Virgen de Fátima, los católicos y los ortodoxos y todos los que quieran. O sea que es un icono para decirle a la gente de Rusia que vamos a rezar juntos y a través de la Virgen unirnos.